Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy buenas tardes y sean muy bienvenidos al espacio de Alberto Sansegundo con el que dialogo cada tarde de miércoles a las 7 en el programa Todos los libros un libro, que hoy, aunque es día de fiesta, Alberto decía que tenía una muy buena propuesta y que iba muy bien con el día que se conmemora hoy, el Día de Todos los Santos. Que nunca sé yo, Alberto, si si los santos es el 1 y el 2 los difuntos. Creo que es así, ¿no? Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el uno es Todos los Santos y lo que yo realmente, el encaje de mi libro en esta semana es en relación con el día 2, de manera que hay varias circunstancias. Una, que efectivamente el día 1 es festivo y por tanto en condiciones normales no se emitiría el programa, pero precisamente por la proximidad al Día de Difuntos y por la peculiaridad del libro elegido, yo quería que se emitiera y siendo factible pues va a aparecer. En cualquier caso, quienes nos sigan a través del blog del programa y del canal de YouTube, sí que aparecerá el día 1, aunque la excusa tiene que ver con la celebración del día 2, Día de Difuntos. Bueno, pues entonces lo redifundimos, Alberto, lo redifundimos también el día 2. Sí, y fíjate, es que en realidad vamos a estar prácticamente casi todo el mes de octubre con libros relacionados con el Día de Difuntos. Y es más, con una singularidad del Día de Difuntos que tiene que ver con los cementerios. Voy a dedicar 3 programas del mes de octubre a libros muy interesantes, todos ellos, relacionados con los cementerios, con esta excusa fácil, por otro lado, del día 2 de noviembre como celebración del Día de Difuntos. Y es que los cementerios, bueno, yo creo que desde el punto de vista objetivo tienen interés, ¿no? Fíjate que el día Pues yo 2... estaba pensando, Alberto, en unos libros que hemos hablado hace muy poquitos de tiempo de ellos, de Fred Vargas. Hay uno de ellos en el que el cementerio tiene una presencia muy, muy importante. Es que los cementerios tienen un valor cultural extraordinario. Fíjate que el Día de Difuntos los visitan en todo el mundo millones de personas, con culturas, con razas, con credos, con clases religiosas y orígenes, incluso ideologías totalmente diferentes, ¿no? Una tradición, en algunos casos religiosa, en otros casos laica, devota a veces, profana en otras, con compunción y tristeza en algunos casos, pero también con alegría en muchos otros. Estos días están los cementerios repletos de flores, repletos de familiares, repletos de gentes que, insisto, en diferentes culturas acuden a ellos para también diferentes finalidades, ¿no? Hasta Recordar, el por punto, supuesto. Alberto, son importantes los cementerios, porque también se dice, ¿no?, que el paso, cuando se entiende que el hombre ha dado el paso a la humanidad, ¿no?, es cuando se empieza a honrar a sus muertos, cuando empieza a pensar, ¿no?, en qué hay Claro, después de esta vida. efectivamente, esta dimensión está también en el libro que voy a contar ahora, esta dimensión que podríamos decir antropológica, ¿no? Está, ¿no? Vamos a los cementerios a todo, a recordar, evidentemente, pero también a celebrar, en algunos casos a orar, a dejar ofrendas, flores, como decía, alimentos en algunas ocasiones, para pronunciar discursos, para también comer en algunos países, cantar, bailar. Por lo tanto, desde el punto de vista objetivo, tiene mucho interés, ¿no? Y desde el punto de vista subjetivo mío personal, a mí siempre me han gustado. No sé si es porque soy especialmente cenizo, pero siempre me han interesado muchísimo, con también finalidades personales muy diversas, ¿no? Desde el paseo reposado, la reflexión también sosegada, demorada, para el pensamiento, para la habitación, para la remembranza melancólica, también una cierta evocación filosófica, digamos, o metafísica, ¿no? Y sobre todo, claro, para avivar en nosotros la memoria de quienes formaron parte de nuestras vidas en el pasado, ¿no? E Bueno, además incluso los para... cementerios católicos son muy bellos, ¿no? Yo creo que además son muy bellos. Claro, esa es la última razón que yo pensaba esgrimir del por qué el interés de los cementerios, no la belleza, ¿no? Pero antes quiero comentar la idea de la alegría también, ¿no? Porque no dejan de ser un memento mori, ¿no? Un recuerdo que te vas a morir, que puede parecer triste o puede parecer amenazador, pero en el fondo uno respira porque
estamos vivos todavía, ¿no? Sí, paseando por los cementerios, pero el sol está ahí, la sangre fluye por nuestras venas, por lo tanto este motivo de alegría está presente también. Y como dices, la belleza, ¿no? Entonces yo, en muchos sitios en los que he estado de viaje, bueno, puede parecer, insisto, una costumbre un tanto macabra, ¿no? O siniestra, ¿no? Pero sí que visito los cementerios y quiero comentar algunos, ¿no? Por ejemplo, el Père Alberto, Lachaise. tú has viajado, yo sé que has viajado por muchísimos sitios, Alberto. Aquí en nuestro país los cementerios suelen estar siempre a las salidas de las poblaciones, siempre, aunque luego algunas veces se quedan dentro, ¿no? Porque la población o esa población crece mucho. Pero yo he viajado muy poco, pero sí he visto que en Colombia los cementerios están ahí justo en la mitad, en Claro, Bogotá, hay de todo, justo en ¿no? la mitad. Hay de ¿Dónde se todo, hay de suelen todo. poner? Hay de todo. Yo que el repaso exhaustivo de cementerios lo haremos dentro de un momento, porque todavía no he hablado del libro, ¿no? Y ya verás que hay de todo, efectivamente, ¿no? Pero incluso mi propia pequeña experiencia particular, ¿no? Hablaba del Père Lachaise, que es ese cementerio de París indispensable realmente, ¿no? Es una ciudad dentro de otra ciudad, ¿no? Sí, originalmente en las afueras, pero en este momento forma parte de la ciudad, ¿no? Y ahí están, pues, una de las finalidades, como luego veremos, por las que se va a un cementerio de este estilo, ¿no? Ver tumbas, visitar tumbas de personajes que han, famosos, conocidos, que han significado algo para ti o no, pero simplemente por la curiosidad, ¿no? En el Père Lachaise está Chopin, está Modigliani, está Oscar Wilde, está, yo me acuerdo, una especie como de peregrinación hace muchísimos años, personal, a ver la tumba de Oscar Wilde, muchísimos años quiere decir más de 40, a ver una tumba de Oscar Wilde, Edith Piaf, Jim Morrison, que está permanentemente su tumba llena de recuerdos de sus fans, está Balzac, está María Callas, está Largo Caballero, está Jos Perec, del que hemos hablado algunas veces, ¿no? El cementerio de los ingleses, un cementerio protestante en Roma, el más urbano, diríamos, de todos, porque está en el pleno centro de la ciudad, es casi como dijéramos que Salamanca está en plena Plaza Mayor, que es el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, ¿no? Además con unos grandes mausoleos, ¿no? Los cementerios judíos, estoy hablando de mi propia experiencia personal, de Praga y de Varsovia, que son muy tristes, son muy bonitos, con un tipo de estelas funerarias muy particulares, clavadas en la hierba, de columnas muchas veces truncadas, ¿no? Recuerdo el de Montparnasse en París, ¿no? Con la tumba que cualquier forofo ha ido a visitar, ¿no? Cualquier fan de Julio Cortázar, está la tumba de Cortázar, ¿no? Pero también está Baudelaire, está Proust, están Sartre y Simone de Beauvoir, la tumba de Neruda en la Isla Negra, una cosa, bueno, la Isla Negra, la casa de Neruda es impresionante frente al mar. La tumba no es gran cosa, pero está en esa propia localización, ¿no? El cementerio de los Placeres en Lisboa. Luego los cementerios colgantes de los Dogón en Malí, que es muy curioso, ¿no? Los Dogón son un pueblo que hay en Malí. Malí bueno, sigue siendo. Hablo en pasado porque ya no se puede ir, porque está tomado por el islamismo, ya no se puede visitar prácticamente, ¿no? Pero a salvo quieras con el riesgo de que te degüellen, ¿no? Es una extensión del Sahel, predesierto, que prácticamente es ya desierto, y ahí hay de repente una falla de 70 kilómetros, un gran farallón de roca inmenso, de 70 kilómetros de largo más o menos, y ahí eran trogloditas inicialmente, los Dogón, ahora no lo son, pero viven allí, hay unos cementerios colgados en las rocas, en cierto modo, ¿no? Incrustados en las rocas, los cementerios que no son cementerios, porque son los túmulos funerarios en el Ganges, en torno al Ganges, con las incineraciones, que son bien conocidas, ¿no? En realidad el Ganges es un río cementerio en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, un lugar no demasiado conocido y que tiene un cementerio curioso, muy pequeñito. Hay un sitio que se llama, en Bolivia, que se llama Copacabana, curiosamente, que está en la frontera con Perú, en el lago Titicaca, y ahí hay una especie de pequeña colina, hay un cementerio muy curioso. Son los cementerios de Japón. Hay uno en Tokio que yo recuerdo perfectamente. No es exactamente en Tokio, es cerca de Tokio, el Koyasan, que son enterramientos como en diferentes niveles, impresionante realmente, ¿no? Y luego en España, pues algunos que a mí me gustaron. Aprovechamos para decir que don Miguel de Unamuno le tenemos en el cementerio de Salamanca en San Carlos Borromeo. Está ahí don Miguel de A mí Unamuno. me gustan de aquí, así algunos españoles, el de Málaga, también el cementerio inglés, que es un cementerio pequeñito, el de Luarca, en Asturias, con el mar al
lado, los muchos cementerios de cada pueblo, realmente los gallegos, que hay muchas cosas muy pequeñitos. Y luego, por uno cercano a nosotros aquí, a mí me gusta mucho el de San Martín de Castañar, que es un cementerio muy pequeñito, con aquella torre derruida, medio derruida, y, bueno, muy pequeñito, pero bueno, con 4 tumbas, pero bueno, siempre esto que decía, ¿no? Un paseo agradable, que te hace reflexionar acerca del sentido de la vida, y luego lo que es fundamental en el libro que voy a comentar en este momento, ¿no? Que es la idea de lo que hay detrás de cada tumba, de cada lápida, la cantidad de historias, la cantidad de vidas y por lo tanto de posibles narraciones que hay detrás de cada tumba, ¿no? El libro que traigo, el primero, insisto, con este tema de estas 3 semanas, es un libro magnífico. Una tumba con vistas. No sé si... Sí, se ve muy bien. Además, una portada bonita. No hay reflejo, ¿no? Una tumba con vistas, con un subtítulo significativo, Historias y glorias de cementerios. Está escrito por Peter Ross, que es un periodista y escritor escocés. Ahora hablamos de él. Se presentó en España hace nada, hace unos meses, en el mes de junio, en el sello Capitán Swing, con traducción de Isabel Hurtado de Mendoza a Zaola. Peter Ross nació en Glasgow, desde el año 97 trabaja como periodista freelance en Escocia y está colaborando con una cantidad de medios, tanto de periódicos como radio, revistas, etcétera, nacionales e internacionales. Tiene diferentes premios, sobre todo de la prensa escocesa, y este libro ganó el premio de no ficción en los premios nacionales del libro de Escocia y fue el libro del año 2021 para el Financial Times. Es un libro excelente. Lógicamente tienes que tener un mínimo de interés por este asunto, pero casi me atrevería a decir que aún no teniéndolo, es tal la cantidad de historias, de curiosidades, de anécdotas, sobre todo de historias, ¿no? Que se nos cuentan, obviamente relacionadas con los cementerios, con una estructura que ahora contaré, que incluso el que no esté interesado por el tema se va a sentir subyugado, ¿no? Porque es una fuente constante de estímulos a lo largo de unas aproximadamente, no llega a 350 páginas, ¿no? Confiesa, hay un prólogo muy significativo que cuenta, bueno, pues ahora recogeré algunas de las ideas que aparecen en ese prólogo, explicativas del porqué del libro. En realidad, Peter Ross desde muy niño tiene interés por las tumbas. Dice, yo me crié, en un momento determinado escribe, yo me crié en cementerios. Los muertos eran mis niñeras, mis tranquilos compañeros. En ese capítulo inicial cuenta que en el viejo cementerio de Stirling, cercano a la casa de sus abuelos, siendo un niño pequeño, él pasaba allí en casa de sus abuelos, veranos enteros, intentando, dice, atrapar renacuajos en el pequeño estanque llamado Vicimari, sentado con una bolsa de caramelos de un penique en la Roca de las Damas, un promontorio empinado en el centro del cementerio, donde podía saborear las chuches mientras contemplaba la panorámica de las tumbas. Entonces, bueno, nos cuenta cómo su infancia era un niño tímido, más bien receloso, encerrado en sí mismo, y tenía como 2 vías de escape. Por un lado, los libros, pues, alude a la Isla del Tesoro, El perro de los Baskerville, y aventuras de todo tipo, y luego, claro, las tumbas. Las tumbas que tenía, como digo, muy cerca de su infancia, cerca de la casa de sus abuelos. Y él veía desde pequeño, y esto es muy interesante, porque es la clave del libro en realidad, ¿no? En los cementerios la continuación de la literatura por otros medios. Dice, las lápidas en esa compañía no eran más que otros cuentos, y las tumbas, dispuestas en fila, estanterías llenas de historia. Solía deambular entre las lápidas, leyendo las inscripciones, mirando boquiabierto las tallas del siglo XVIII, o introduciendo un dedo vacilante en la cuenca de una calavera de piedra, o en los agujeros que habían dejado las balas de mosquete en los muros de la iglesia medieval. Entonces, este juego, detrás de cada tumba hay la historia de una persona. Entonces, bueno, esa especie de indagación en su recorrido por diferentes cementerios del mundo británico, fundamentalmente, ahora contaré, pues es la clave del libro. Entonces, bueno, se trata de un estudio erudito, lleno de datos, muy melancólico también, punto de tristeza, muy inteligente, emotivo casi siempre y muy interesante siempre, recorrido por cementerios de, sobre todo, Escocia, Inglaterra e Irlanda. Hay alguna, diríamos, excursión al continente, pero menor, a propósito sobre todo de tumbas relacionadas con las guerras, en donde están enterrados estos soldados que fallecieron en las guerras mundiales y por tanto hay algún paso a Francia, pero menor. El ámbito es el ámbito británico. No así el de la semana que viene. El libro que traigo la semana que viene
va a moverse también en este ámbito, pero una extensión un poco más amplia que la estrictamente británica. Entonces, lo que nos va a contar en el libro son, por un lado, las muchísimas historias que encierran esos enterramientos, la infinidad de personajes, muertos muchos de ellos, pero otros vivos, paseantes, turistas, porque también hay un turismo de cementerios, trabajadores de estos lugares. Todas esas historias y la propia historia de los diversos cementerios constituyen el objeto del libro, del estudio y de la investigación del autor, esto movido por esta, vamos a llamarla, vocación que despierta en su infancia. Y bueno, él se confiesa, un término que yo desconocía hasta leer el libro, se confiesa tafófilo. Tafófilo es literalmente amante de las tumbas, desde muy pequeño. Entonces, bueno, él explica además en esta nota preliminar que la escribió después de haber cerrado el libro, que cerró la escritura el 1 de marzo de 2020. Y dice, 11 días después, todo cambió. Es decir, 11 días después es la expansión del coronavirus. Él dice cómo, después de haber estado encerrado con la muerte literaria, la muerte con tinta, dice de su texto, de repente la muerte con mayúsculas que lleva su libro de cuentas con sangre. Entonces, bueno, las medidas sanitarias de emergencia, con los confinamientos, las distancias de seguridad, etcétera, llevaron a la mayor parte de la gente, evidentemente, encerró en sus casas, y así ocurrió también con los cementerios británicos, salvo el de Cathcart, cercano a su domicilio actual, digamos, no ya el de sus abuelos, ¿no? Era un lugar que en ese momento se mantuvo abierto al público. Y nos cuenta cómo, bueno, pues era un lugar de expansión para la gente que se encerrada en el confinamiento, encontraba ahí algún modo de paliar la soledad y la clausura de sus casas. Entonces, bueno, él habla frecuentado entonces por drogadictos y borrachuzos, por gamberros con aerosoles de pintura y martillos, y que se convirtió paradójicamente en un espacio de vida en donde aparecían, bueno, con una relativa cautela o prudencia en algunos casos, sin tanta en otros, a caminantes, ciclistas, corredores, paseantes de perros que se saludaban, solidarios, que bueno, tomaban aquella tibia luz del sol que aparecía de vez en cuando y respirando aire libre en una situación... la tibia luz del sol. La Perdón, tibia, claro. comentabas, la tibia, estaba pensando en otra tibia que No, la tibia, seguramente pues las muchas tibias en los también, a cementerios. lo mejor alguna había por ahí suelta, pero la tibia luz del sol decían. Entonces, bueno, Bueno, se nada encontró ya... supersticioso, desde luego Peter Ross, nada No, supersticioso, ¿no? Hay muchas personas que le dan un poco de yuyu, ¿no? De acercarse a sí. este tema. No, al contrario. Además, fíjate que no he dicho en el repaso, he dicho que es una revisión erudita, melancólica, etcétera, y no he dicho un elemento fundamental, que es el humor. Hay mucho Bueno, es que humor. yo creo que de los británicos, he visto, estaba pensando en una película, un funeral de muerte, creo que se llamaba la película, y también un funeral, como su nombre indica, y bueno, qué sentido del humor, desde luego tienen, ¿no? Es Sí, sí, hay magnífica la película. un toque de humor en muchas de las anécdotas que nos cuenta, ahora hablaremos de ello, ¿no? Entonces, bueno, en esos días de la pandemia, en ese cementerio, pues vio de todo, un entierro islámico, dice literalmente 20 personas contraviniendo la exigencia legal de asistencia limitada, discutió con unos energúmenos que bebían cerveza y jugaban al golf por entre las lápidas, escuchó el Auld Lang Syne, que es esta oda escocesa a las despedidas, muy emotiva, ¿no? A un músico que tocaba la gaita, aprovechando las restricciones para ensayar en el exterior, ¿no? Bueno, por cierto, esa canción de despedida escocesa, la ve él como adecuada metáfora de los campos santos, que habla de los viejos tiempos, y dice, cuando todo esto acabe, ¿no? Entonces ese encuentro entre el pasado y el futuro, y dice, bueno, esa es otra de las ideas centrales del libro, que los muertos y los vivos somos parientes cercanos. Pensamos en ellos, los visitamos y a veces conversamos y algún día nos reuniremos con ellos. Este juego del pasado, el presente, también está presente, es muy notorio en el libro, ¿no? Entonces, bueno, el libro está plagado de historias, de anécdotas, de curiosidades, de mitos, leyendas, relatos de todo tipo, con temas, pues prácticamente todos los que uno puede imaginar en relación con los cementerios. Desde reflexiones sobre la función, más allá de la evidente, de los cementerios, cuestiones metafísicas, religiosas, sociales, la importancia de la cultura y de los ritos fúnebres, con esta idea, perdón, que apuntabas hace un momento, ¿no? En algún lugar, hace miles de años, alguien decidió enterrar a sus muertos y al hacerlo provocó toda una serie de cambios en los humanos,
nuestras ideas sobre la historia y el arte, nuestro sentimiento de pertenencia, incluso el desarrollo de emociones como el dolor, habían surgido de nuestra manera de tratar a los muertos. Está también reflexiones sobre la necesidad que tiene el ser humano de honrar a sus muertos, sobre la relación nuestra con la muerte, el valor de la memoria y los recuerdos, la evolución de las costumbres funerarias. Por ejemplo, hay montones de referencias históricas. Habla, por ejemplo, de que una obra de Dickens de 1853, La casa lúgubre, nos deja percibir, dice Ross, casi con el olfato, cómo eran los enterramientos en Londres a mediados del siglo XIX, la regulación de los enterramientos con los cambios que ha habido a lo largo de la historia de la normativa legal sobre el asunto, las distintas ceremonias con las que se llevan a cabo las inhumaciones en las diferentes religiones. Hay un apartadito dentro de un capítulo muy curioso acerca de cómo son las exequias musulmanas, el interés arqueológico por la exploración por también un apartado de osarios y criptas fúnebres, las tibias, a las que te referías hace un rato, llenos de esos osarios de huesos, de momias, de calaveras, etcétera, que aún sobreviven en algunos casos, ¿no? Las diferentes concepciones arquitectónicas relacionadas con esos lugares, ¿no? Hablaba de la Recoleta, con los mausoleos impresionantes, ¿no? Los estilos, muy heterogéneos también con respecto a las edificaciones, el simbolismo muy variado de las lápidas. Por cierto, el libro tiene al principio de cada capítulo y poco más, pero sí tiene algunas fotografías que ilustran el motivo central. Por ejemplo, estos Highgate. Highgate es uno de los más importantes de los 7 magníficos. Hay 7 grandes cementerios en Londres. Uno de los grandes cementerios en Londres, que es muy característico por esta distribución circular con un gran cedro que ya no está, ya murió, un cedro centenario que organizaba, digamos, el espacio, ¿no? Como decía, el diferente simbolismo de las lápidas, por supuesto, historias de todo tipo, sobre brujas, sobre fantasmas, sobre seres de ultratumba, cuestiones prosaicas, la Los progresiva. fuegos fatuos, eso sí que Claro, nos lo claro. contaban en el colegio cuando éramos pequeños, ¿no? Que Claro. es el calcio que producía esa especie de fuegos, ¿no? En los cementerios. Que se presta a interpretaciones, pues claro, obviamente de ultratumba, ¿no? De presencias de seres extraños, ¿no? Hay algo más prosaico, como decía, que es esta cosa el estudio, datos de la progresiva carestía de las parcelas y, por tanto, las enormes dificultades que hay ya en las ciudades grandes, dificultades de espacio. Un análisis nos cuenta, está poblado el libro de datos de este estilo, muy curiosos, muy interesantes, ¿no? Un análisis de 1.300 cementerios de todo el Reino Unido, realizado por el periódico The Telegraph, ha revelado de que 2 de cada 5 cementerios se quedarán sin espacio en menos de 10 años, ¿no? También los problemas urbanísticos que supone, ¿no? Por ejemplo, una reurbanización de la que habla de Edimburgo, cuestionable por diferentes motivos, reveló que una de las figuras históricas más importantes de Escocia está en una plaza, bajo la plaza de estacionamiento del número 23 del Tribunal de Justicia de Escocia, ¿no? Luego aspectos también, que no pensamos en ello, ¿no? La complejidad organizativa, burocrática y de intendencia que supone sacar adelante, digamos, un cementerio, ¿no? Entre otros aspectos, la invasiva flora y la muchas veces intrusiva fauna de algunos de estos cementerios. Te cuenta que cementerios de los que se nos hablan, ahora hablaré de algunos de ellos, ¿no? Son auténticas ciudades, con bosques realmente, ¿no? Y no digo que impenetrables, pero casi, ¿no? También hay unos análisis, unas reflexiones, una presencia del personal, el variado personal encargado del cuidado de los cementerios, ¿no? Jardineros, enterradores, albañiles, guías, gerentes. Los aprietos económicos que sufren muchos en este momento, derivados de que el sostenimiento cada vez es más caro y la viabilidad muy complicada. Las medidas que tienen muchos estos cementerios para hacer frente a saqueadores, a gamberros, a coleccionistas, porque aunque pueda parecer raro, hay un coleccionismo de ciertos restos que se encuentran en cementerios, sobre todo tras las guerras, como te puedes imaginar, uniformes, objetos de los fallecidos, ¿no? También hay varias menciones en el libro, algo muy british, ¿no? Estas sociedades, estas asociaciones y estas instituciones que tienen para todo, ¿no? Pues nos habla de la Sociedad para la Abolición de los Enterramientos en las Ciudades, ¿no? O hay un centro de la muerte natural, la Comisión de Sepulturas de la Guerra de la Commonwealth. Luego también hay otro sobre empresas de pompas fúnebres, incluidas unas muy modernas y ecologistas que propugnan los enterramientos naturales.
cómo la evolución de nuestro trato con la muerte ha hecho que los enterramientos pierdan peso frente a las incineraciones. 3/4 partes de los habitantes del Reino Unido, nos dice, son ya incinerados, ¿no? El turismo de cementerios, hay visitas guiadas a cementerios. Bueno, yo recuerdo aquí el primer gran cementerio que vi en mi vida de este estilo es el de Père Lachaise, como decía, en París. Lo primero que te sorprende es que hay un plano al entrar. Hay un plano con calles que no te pierdes. Entonces, bueno, hay turismo de cementerio de todo tipo. Uno convencional, hay uno específico que vas buscando, un turismo que te van llevando a tumbas de personajes conocidos, pero luego hay un turismo de lo más, hay turismo festivo, realmente, organizándose por las noches en algunos cementerios, una especie de ceremonias a medio camino de lo sagrado, pero también de lo muy profano, a los que la gente acude y con entradas y con reservas previas, ¿no? Luego también hay reflexiones acerca del juego de lo público y de lo privado a la hora de gestionar esos cementerios, la idea de la conversión cada vez mayor en muchos casos del cementerio en un lugar dado que la función primordial, que es enterrar, no se da, en tanto que se incinera, lugar de ocio, de entretenimiento, también de educación y de cultura. La dimensión política, por ejemplo, hay un capítulo relacionado con los cementerios en Irlanda en donde esto aflora y Ross nos cuenta cómo incluso dentro de las tumbas o dentro del propio cementerio se mantiene la misma lucha, católicos protestantes, con separaciones muy rígidas, y parece que ese odio larvado entre dos pueblos o entre dos, en este caso, religiones, sigue vigente incluso después de la muerte, ¿no? Bueno, imagínate, Alberto, también eso, los suicidas que no podían ser enterrados Claro, en terreno claro. santo, ¿no? Que yo no sé, imagino que eso no existirá ya, imagino. Sí, ¿no? Hay un apartado dedicado a los cementerios de gente de mal vivir, digamos, proscritos, prostitutas, gente que por sus circunstancias no podía estar enterrado en los lugares convencionales, ¿no? Fíjate, un juego dual que es la idea de la uniformidad por un lado, porque la muerte nos iguala a todos, y por tanto el carácter, en cierto modo, profundamente democrático de los cementerios, pero a la vez, como sabes, hay también un elemento de jerarquización, porque hablábamos de los mausoleos y, sin embargo, las tumbas anónimas o cuasi anónimas, muy modestas, etc. Por tanto, todo eso está también, y como ves, no solamente una descripción de lo que se va encontrando en los cementerios que ahora comentaré, sino también con esta altura, con esta reflexión adicional, con esta vertiente, diríamos, ensayística, es ligera, pero es ensayística del libro, ¿no? Está muy presente, por ejemplo, la idea de la discriminación por razón de sexo también en el hecho, pero no solamente por razón de sexo, ¿no? Por ejemplo, los recién nacidos abandonados, que no tienen un espacio, están en el limbo en realidad, ¿no? Los niños muertos sin bautizar, ¿no? Los suicidas, las prostitutas, los fallecidos fuera de las leyes religiosas, ¿no? Las tumbas de los caídos en combate, que caen en un sitio y no se sabe quiénes son. Entonces, ¿cómo son enterrados? Hay apartados, si me da tiempo ahora, contaré algunos de ellos. Hay apartados dedicados a cada una de estas vertientes de un fenómeno que, como ves, da para mucho más de lo que Da nos para podía, muchísimo, efectivamente. claro, de lo que nos podía parecer, ¿no? En ese sentido, es apasionante. El libro por otro lado, además, es un relato entretenidísimo, ¿no? Está lleno de referencias, con interpolaciones anecdóticas, literarias, musicales. Además, hay recala sus encuentros, ¿no? Charla con paseantes ocasionales, con un visitante habitual, una señora que va a visitar la tumba de su marido, con necrófilos muy extravagantes, con admiradores, claro, en el caso de los personajes conocidos, admiradores, fans realmente, y músicos, fans de esta, por ejemplo, una de las que visita está George Michael, ¿no? Enterrado, fans de los músicos, pero también se encuentra con trabajadores y personal de los camposantos, y son muy interesantes sus conversaciones, con fotógrafos que hacen series acerca de este mundo, ¿no? Con expertos, con investigadores, con especialistas, investigadores de todo tipo, ¿no? Historiadores por un lado, pero también científicos que rastrean en los huesos información útil para sus indagaciones, ¿no? Es un libro, fíjate, esto contra lo que podría parecer, ¿no? Es un libro entrañable, muy entretenido, con un espíritu optimista, esta idea del humor, siempre tiene pese a lo oscuro y lo tétrico que podría parecer de entrada el ámbito en el que se mueve, hay un espíritu muy positivo, muy alegre, muy esperanzado, ¿no? Él nos dice casi desde el principio, y lo repite alguna vez más a lo largo del libro, el autor, ¿no? Este libro, como un buen funeral, será una celebración, no un lamento. Y esa idea
la percibe el lector, independientemente de que haya, obviamente, es imposible que no lo hubiera, un cierto aire de melancolía, de sensibilidad, sobre todo en estas reflexiones un poco, ya podríamos llamar filosóficas, tienen casi la contundencia de un aforismo, de una sentencia, ¿no? Son pensamientos, son consideraciones que intercalan el texto Peter Ross acerca de, bueno, el recuerdo, el olvido, las lágrimas, el dolor, el duelo, la añoranza del pasado, la necesidad de vivir de manera urgente el ahora, el presente, sobre la fugacidad de la vida, la persistencia de la memoria, sobre la entrega y el amor, porque siempre, fíjate que nos vuelve a decir Peter Ross, siempre hay muchas historias de amor, claro, lógicamente, ¿no? De parejas, de matrimonios, de padres e hijos, ¿no? Ahora, si da tiempo, contaré alguna, ¿no? Pero dice Peter Ross en este sentido, siempre había sabido que mi libro sobre la muerte era un libro sobre la vida. Pero ella, un personaje con el que se encuentra, me hizo ver que en realidad es un libro sobre el amor, ¿no? Por tanto, esta dimensión sentimental, diríamos afectiva, la dimensión trascendental también, afloran en esto, como decía, casi aforismos. No me resisto a leer algunas de estas frases intercaladas que no aparecen como aforismos, pero son reflexiones que concentra de una manera muy sucinta en una frase. Es importante que las tumbas tengan nombre. Es parte del acto de recordar. Sin una lápida, sin un nombre, se les olvida. Otra, los cementerios tienen que ver con lo eterno. Se trata de dar otra voz a personas que han sido olvidadas. Su recuerdo está volviendo. Otra, aquí es la engañosa proximidad de una tumba. Estar donde yace alguien nos acerca mucho a esa persona, tan cerca y a la vez tan lejos. Los cementerios son como bibliotecas de los muertos, índices de vidas desaparecidas tiempo atrás. Otra, esta es una de las maravillas de los cementerios, los encuentros que se pueden tener con los vivos, porque se encuentra con muchísima gente y habla con muchísima gente también, ¿no? Otro, esto es lo que nos pueden enseñar los cementerios, a tratar a los vivos con la amabilidad y el respeto que prodigamos a los muertos. Y por ejemplo, hay muchos, tengo en el blog, dejaré unas cuantas de estas reflexiones, voy a leer la última. Pasear por un cementerio es a la vez un privilegio y una lección de humildad. Ahora estamos aquí y podemos leer los monumentos fúnebres y seguir caminando, pero un día puede ser nuestros nombres los que cubra el musgo que crece entre las letras. ¿Creerá alguien que nuestros relatos merecen ser contados? ¿Se sentará alguien, descendiente o extraño, en nuestras tumbas, al sol, y pensará con cariño o curiosidad en quiénes fuimos? Esta última reflexión me lleva a mí a centrar otro de los aspectos principales del libro, la idea de los relatos. Los cementerios son fuente de relatos, como decíamos hace un rato. Una fecha de nacimiento, una fecha de muerte y un nombre, y quizá una frase, pueden desencadenar una historia, a poca imaginación que tengas. Claro, la curiosidad que sentimos cuando vamos visitando un cementerio y vamos viendo lápidas y vamos viendo fecha de nacimiento, fecha de muerte, y siempre nos preguntamos, bueno, ¿cómo sería la vida de esta persona? ¿Cómo falleció tan joven? ¿O qué vida tan longeva tuvo? Yo creo que eso pasa, ¿no? Cuando se va por un cementerio. Así es, ¿no? Y solo que Ross, que tiene mucho conocimiento porque ha vivido toda su vida en este mundo, lo explota y lo investiga, y lo indaga y nos hace partícipes a los lectores de algunas de esas historias, ¿no? Cofres llenos de historias, dice en otro momento, de los cementerios, ¿no? Su libro, dice en la introducción, sacará a la luz las historias y las glorias de los mejores cementerios, desde las grandiosas necrópolis de las ciudades hasta los acogedores camposantos de las iglesias rurales. A mí me encantan todos, los adoro hasta los huesos, y me gustaría seguir que a ti también te gusten, ¿no? Y nos dice un nombre, unas fechas, quizá una breve frase, son la entrada a un agujero espacio-temporal para cualquier persona dotada de una mente curiosa y un teléfono bien cargado. Se empieza por Google y quién sabe dónde se acaba. Entonces, efectivamente, es lo que hace. En algunos casos rastrea en archivos, etcétera, porque son personajes conocidos. En otros busca por su cuenta, pregunta y acaba encontrando historias espléndidas, ¿no? Observando esos cementerios, las que comentábamos antes, sus facetas, todas sus vertientes, pues bueno, con esa curiosidad, con ese interés, con ese espíritu positivo, pues nos traslada un texto muy ameno, muy sugerente, muy evocador, el resultado de esos recorridos, de esas indagaciones, de esas búsquedas. Organizado todo en 16 capítulos,
un poco desordenados, diríamos. Sí que hay un eje central en cada uno de ellos que sistematiza la información que aparece, pero bueno, es un itinerario que no tiene, a veces sigue un orden geográfico, otras veces sigue un orden temático, a veces gira sobre un personaje o sobre una determinada vertiente de este universo vastísimo, el universo mortuorio, pero hay constantemente digresiones, hay constantemente asociaciones libres que le llevan a relacionar una cosa con otra, etc. Bueno, pues, visita, como digo, nos da cuenta de centenares de cementerios. Entonces, si nos queda un poco de tiempo, yo Nos queda comentaría, todavía un poco de tiempo, sí. vale, alguno de ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, empieza en Glasgow, lógicamente, ¿no? Y sobre todo en los dos cementerios que para él son significativos, el de Stirling, de la infancia, que ya comentábamos, y el de Cathcart, que es el que está cercano a su casa, y ahí se para, por ejemplo, en la Hiedra, que titula el capítulo. La hiedra como símbolo, siempre ha sido, la hiedra en una lápida es símbolo de vida eterna, ¿no? Pero aquí dice que realmente es así, literalmente, porque la hiedra se ha comido las tumbas, entonces prolifera por todas partes, ¿no? Comenta acerca de esa cuestión. Y ahí nos encontramos ya algún personaje, por ejemplo, aparece Mary Dickey, fallecida en 1740 a los 3 años, 9 meses, con una lápida que aparece la frase bíblica, dejad que los niños vengan a mí, ¿no? Está un monumento, se tiene en el monumento de Margaret McLachlan y Margaret Wilson, ejecutadas en 1685 por negarse a renunciar a la religión protestante. Por cierto, con una muerte terrible, porque las amarran a estacas y las ahogan en el estuario de Solway. Cuando sube la marea, pues quedan ahogadas, evidentemente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un juego de este salto temporal, ¿no? Visita la tumba de la estrella de espectáculos de variedades, Marie Lloyd, y a la vez, con su teléfono móvil, está escuchando una canción de 1915, podemos escuchar su voz, ¿no? La tumba del pequeño Douglas, muerto por la mordedura de una víbora, y nos cuenta cómo ha sido la peripecia por la cual el niño murió, ¿no? Está la madre de Stan Laurel, El gordo y el flaco. miembro del Gordo y el Flaco, efectivamente. Hay una tumba también erigida por William Fulton Young, indicando el lugar de reposo de su esposa y de sus hijos, ¿no? Que habían fallecido los tres en las trincheras de Francia o como consecuencia de las heridas en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y nos da el dato entonces, Ross, que calcula que en el Reino Unido hay unos 14.000 cementerios, de los cuales más o menos 3.500 son anteriores a la Primera Guerra Mundial, ¿no? La tumba de la primera mujer, 1703, la primera mujer de Inglaterra a la que dio muerte un tigre. Luego está la tumba de Francis Hansrod y Mary, su esposa, que fíjate, cito literalmente, nacieron el mismo día de la semana, mes y año, el 19 de septiembre de 1600, se desposaron el mismo día de su nacimiento y tras haber engendrado 12 hijos, fallecieron a la edad de 80 años, el mismo día del año en que nacieron, el 19 de septiembre de 1680, el uno no más de 5 horas antes que el otro. Y todo esto está en su lápida, Qué ¿no? Y Ross, compenetración, ¿no? Qué claro, compenetración. ¿no? Claro, fíjate, y Ross, el autor comenta, ¿no? Una historia de amor, ni más ni menos, en la biblioteca de los muertos, ¿no? Bueno, todos estos ejemplos solo en el primer capítulo, ¿no? Luego, en Londres nos habla de los 7 magníficos, que son los 7 grandes cementerios, ¿no? En Brompton, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Un lugar de enterramiento victoriano, ¿no? Que está colindante, por cierto, para los futboleros, colindante con Stamford Bridge, que es el estadio del Chelsea, donde juega el Chelsea, ¿no? Y entonces ahí Ross nos hace participar a los lectores en el Queerly Departed, que es una visita guiada por sepulturas de personas gays, bisexuales o cualquier otro matiz intermedio, dice Peter Ross. Entonces, bueno, es muy curioso, ¿no? Porque unas visitas guiadas, pero con ese enfoque, ¿no? Está, por ejemplo, ahí la tumba de una sufragista muy famosa, ¿no? Emmeline Pankhurst. Y bueno, hay también una mujer de alta sociedad con una vida muy particular. Está, a ver, que yo leccione, porque son tantísimas las cosas que tengo recogidas que pudiera interesarnos. Está en Edimburgo, hay un capítulo de querubines, está Agatha Christie. Está enterrado en Mackenzie el Sangriento, que era un antiguo fiscal general del Estado para Escocia, conocido por sus violentas persecuciones religiosas, y además porque no solamente desde el punto de vista pre-mortem era muy conocido por su trayectoria sanguinaria, sino incluso también post-mortem, ¿no? No sé exactamente cuál es la fuente que va Ross a decir. Ha habido 440 documentaciones, exactamente 440, de personas a quien su fantasma ha arañado y mordido
en esa tumba, ¿no? Hay si tengo tiempo para leerlo, lo dejaré como texto final, en Warriston, otro de los cementerios, la tumba de la pequeña Nancy, muerta a los 3 años, y que los padres visitaban regularmente, y hay un querubín, que es el que da título al capítulo, muy interesante. Si nos da tiempo lo leo luego al final en el fragmento. Al final, en el cierre, ¿no? Es muy interesante también en Edimburgo el más destacado cementerio, Greyfriars, pero ahí hay varias cosas interesantes, ¿no? Primera, que da título al libro, ¿no? Porque Greyfriars está, bueno, muy cerca de unas casas, muy viejas ya, pero en estas casas se les adosó ya una fila de monumentos funerarios, de manera que los habitantes de esas casas, las ventanas traseras dan directamente al cementerio y da título al libro. Son la tumba con vistas. A eso se refiere cuando titula de esa manera el libro. Y es muy interesante este cementerio, desde el punto de vista anecdótico, porque las ventanas traseras de ese camposanto dan también a un café, Elephant House, que era el café donde esta J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, se recluía para escribir las novelas. Y como te puedes imaginar, el café, y por lo tanto indirectamente el cementerio, constituye un lugar de peregrinación de infinidad de gente. Entre otras razones, porque teniendo el cementerio tan cerca, algunos de los nombres de los personajes de la saga de Harry Potter están sacados directamente por la autora de las tumbas que se encontraba en el entorno. Está también la tumba de Bobby, un perro, a la muerte de su amo en 1858, pasó supuestamente, porque hay opiniones divergentes acerca Fíjate de que te iba a preguntar yo también por los cementerios de mascotas, si no aparece también algo reflejado ahí. Sí, hay alguna. Entonces, esta es muy significativa, aunque hay muy polémica. La semana que viene resolveremos la polémica. Supuestamente el perro se pasó todas las noches, los siguientes 14 años, después de la muerte de su amo, durmiendo junto al sepulcro. Y entre las curiosidades que nos cuenta Ross está que, por ejemplo, la gente no solamente le dejan pues, las cosas habituales, ¿no? Que puede dejar flores. No, aquí le dejan palos. En la idea de que, bueno, el perro va a correr detrás de los palos como si estuviera, o sea, estando vivo, por lo menos cuando estaba vivo podía correr detrás de los palos. Hay aquí también en Greyfriars hay ejemplos de Mordshape. Las Mordshape son unas jaulas de hierro enormes colocadas sobre las tumbas para disuadir en la época a los ladrones de tumbas. El capítulo de Belfast con el cementerio de Milltown es terrible, ¿no? Porque, claro, ahí nos cuentan escenas de desfiles, de procesiones, de parientes bueno, gentes implicadas en el terrorismo en Irlanda. Entonces, bueno, las disputas que siguen produciéndose, en cierto modo, después de la muerte, las tumbas con lemas muy combativos, asesinado por su fe, asesinado por su fe, asesinado por su fe, constantemente, ¿no? Un muro subterráneo en otro cementerio católico, el Friars Bush, el cementerio más antiguo de Belfast, está con un muro subterráneo, que está creado literalmente para mantener la pureza de la zona católica y no se contamine, ¿no? No se contamine por la presencia de personas de otra religión, ¿no? El cementerio de Highgate, del que hemos visto el cedro, ahí está, es muy curioso también, está enterrado Karl Marx, y es muy visitado, la tumba de Karl Marx es muy visitada, pero lo que llama la atención como curiosidad anecdótica... Su Jenny, seguramente también estará su Jenny, ¿no? La mujer de sí, Marx, no sé, se no llamaba recuerdo Jenny. en este momento. Marx sí, pero sobre todo porque le da pie a Ross a contarnos que uno de los artículos más vendidos por los cementerios así conocidos tienen ya pequeñas tiendas, ¿no? Uno de los artículos más vendidos en la pequeña tienda de regalos de Highgate es un molde para galletas con el perfil de Karl Marx, ¿no? Y él no sé si apostilla diciendo que aquella barba blanca es el azúcar glaseado que se coloca en las galletas, ¿no? Esto también, y eso tiene una cierta connotación en mi vida personal, Bruce Reynolds está enterrado, uno de los asaltantes en el año 63 Del tren de Glasgow. el tren de Glasgow, ¿no? A mí aquella experiencia del robo del tren de Glasgow. Y yo también recuerdo que a mí me marcó, ¿no? O sea, me marcó, influyó en mi infancia. Y recuerdo que en verano, en un pueblo, el pueblo de la familia de mi madre, en donde pasábamos una temporada en verano, leímos en algún periódico que habían cogido a uno de los asaltantes del robo del tren
porque un niño en un pueblo tenía la afición de tomar las matrículas de los coches. Te puedes imaginar que era otro mundo diferente a este. Estamos hablando de hace 60 años. El paso de coches por los pueblos no era como ahora, que es imposible que tomes matrículas. Tomaba matrículas y por uno de esos azares, una de las matrículas coincidía con... Y a partir de ahí la policía logró descubrir. Entonces, yo de chaval muy pequeño, también estaba preocupado por las matrículas de los coches, a ver si acabábamos recogiendo en La Cañiza, un pequeño pueblo gallego, acabábamos recogiendo la pista de un huido del del robo del tren de Glasgow, ¿no? Está en este cementerio Malcolm McLaren, que fue una destacada figura de la primera ola, productor musical, destacada figura de la primera ola del punk, George Michael, como decíamos, Alexander Litvinenko, que fue, como sabes, y saben muchos, Envenenado, ¿no? sí, envenenado por Putin, ¿no? Está una historia muy curiosa de Lizzie Siddal, que era la mujer modelo de un cuadro muy conocido de Millais, de la Ofelia, la esposa de Dante Gabriel Rossetti, un prerrafaelista, y bueno, en signo de amor, su marido, cuando ella murió tras hundirse en una marea de lauda, ¿no? Nos cuentan, cuando murió, él enterró junto a su mujer un libro de poemas dedicado a ella, ¿no? Como prueba de amor a su esposa, ¿no? 7 años después, el marido exhumó el cuerpo de su mujer para recuperar el libro de poemas, porque en ese momento ya decidió que lo quería publicar, ¿no? Que el que solo se quedara como homenaje a su mujer era relativamente poca cosa, ¿no? Hay Tony Anderson, un niño de 11 años, muerto de cáncer. Sus padres construyen sobre la lápida, modifican parte de la estela funeraria y en una esquina construyen una figura de Lego para que la visita al niño no sea una cosa más árida, más fría, sino que tenga este aspecto más infantil, digamos, ¿no? Hay un capítulo que se llama Sin marcar, de título muy claramente significativo, ¿no? El relato se centra en Crossbones, un cementerio en el que se enterraba a las prostitutas, ¿no? Está en una zona, Southwark, que hoy forma parte de Londres, pero que en el siglo XII tenía la consideración, y esto es curioso, y si nos habla acerca de ello, lo que se llamaban zonas de tolerancia. Las zonas de tolerancia no estaban sujetas a las leyes por las que se regía el resto de la ciudad, y por tanto ahí se enterraban las trabajadoras de los muchos burdeles que había en la zona, individuos marginales, proscritos, excluidos, inadaptados, asociales, pobres de toda pobreza, ¿no? En Crossbones se celebran vigilias desde el año 98, como te decía, mezcla de ritos mágicos, de acontecimiento bohemio bastante guasón, como nos dice Peter Ross, ¿no? Ahí, en una de esas ceremonias le otorgaron a David Bowie el título de Ángel de los Proscritos, ¿no? Bueno, hay los Killing irlandeses también, que son cementerios específicos para niños muertos antes de su bautizo, y por tanto la idea de límite es sustancial, porque no están ni en un sitio ni en otro, son niños que todavía no han sido bautizados y por tanto no se sabe muy bien. Entonces, normalmente están en situaciones, se les entierra entre la tierra y el mar, entre dentro y fuera de una granja, siempre en situaciones límite para enfatizar este aspecto, ¿no? En Ancla, que es otro capítulo muy interesante sobre todos los enterrados de las víctimas de las 2 guerras mundiales, fundamentalmente en Gran Bretaña, también en Francia y en otros países de la Commonwealth, ¿no? Y aquí, bueno, pues gente que murió en accidentes de guerra, en accidentes aéreos, en barcos que se hundieron y que lógicamente no pudieron ser enterrados, entre otras razones, porque no fueron identificados en muchos casos, ¿no? Normalmente se les sepulta en el lugar en el que fallecieron. Nos dice Peter Ross que hay 1,7 millones de tumbas y monumentos de guerra de la Commonwealth en 23.000 lugares de 153 países de todos los continentes, excepto en la Antártida. Entonces, bueno, se recrea en contarnos algunos de ellos, todos imbuidos de un mismo espíritu, el espíritu de Inglaterra, ¿no? Nos cita unos versos de un poeta y soldado, Rupert Brooke: si he de morir, piensa solo esto de mí, que algún rincón de una tierra extraña será por siempre Inglaterra. Enterrado donde esté un soldado inglés, es aquel lugar es también Inglaterra, ¿no? Solo en Francia nos dice que hay 100.000 soldados británicos y de la Commonwealth desaparecidos, y por tanto enterrados muchas veces sin nombres, sin lápidas. Este capítulo permite al escritor hablarnos de los detectives de guerra, que sorprendentemente sigue dándose. Detectives de guerra, es decir, expertos que a partir de los escasos restos que pueden hallar, yo qué sé, un campesino belga levanta
un resto de, sabes, Bélgica, Francia, eran lugares, escenarios dramáticos de grandes batallas en las guerras mundiales, ¿no? Pues se levanta, pues qué sé yo, un lápiz, un trozo de papel, un anillo, una fotografía, y a partir de ahí, una labor detectivesca es intentar averiguar la identidad del muerto, ¿no? Y aquí también un parrafito que no me resisto a leer, muy conmovedor, muy emotivo, ¿no? Dice, suena un teléfono en Australia y alguien le dice al interlocutor que se ha encontrado en el campo en el que cayó a un hombre al que nunca ha conocido, que podría ser su pariente directo o no, y que murió hace mucho tiempo en el otro confín del mundo. A pesar de todos esos grados de separación, es común que la gente se involucre personalmente y se eche a llorar. Está los saqueadores de tumbas también, las tumbas de los objetores de conciencia, nos hablan de los 16 de Richmond, son, bueno, 16 soldados que en su momento, por diferentes razones, se negaron a participar en las batallas, ¿no? Bueno, en definitiva, infinidad de ejemplos, de anécdotas, de historias, de datos. Quiero cerrar este repaso hablando de Bristol, un cementerio, Arnos Vale, que es donde se cierra el libro, y ahí hay, bueno, en esta reconversión que muchos cementerios están experimentando, celebran bodas. Y Peter Ross termina el libro con la boda de Liz y Son, que recorren bajo una lluvia de pétalos de rosa el arco que forman los amigos y los familiares, ¿no? Y nos dice Peter Ross, para cerrar su libro, si se buscara un símbolo que resumiera la forma en que los grandes jardines de la muerte también pueden ser lugares de vida, bastaría conseguir los pétalos del suelo. Me di cuenta de que algunos habían caído sobre la tumba que compartía una pareja. William Ring había muerto en 1886, su esposa Harriet en 1908. Su convivencia había terminado. La de Liz y Son no había hecho más que empezar. Así es la vida. Bueno, un modo formidable de cerrar de manera circular con este juego de muerte y vida, cerrar un libro fascinante, Muy apasionante. interesante, un libro interesante, igual, desde luego, muy especial, muy especial. Bueno, pues yo creo que ya vamos concluyendo, Alberto, con ese fragmento y bueno, y la presentación de la música con la que concluirá el programa. ¿Qué nos vas a Hay poner? infinidad Bueno, sí, de... Mecano, no es serio este cementerio. Mecano también tiene una canción dedicada a Sí, los hay cementerios. muchísimas, claro. Hay muchísimas y muchas citadas en el libro, pero voy a quedarme porque como en la boda final de estos dos personajes, Liz y Son, suena Many River to Cross, de Jimmy Cliff, que es un clásico de digamos, la música de los últimos 50 años, a mí me parece una elección estupenda para complementar la reseña. Y quiero leer este texto para cerrar, de la tumba de esta niña, Nancy, que es muy, bueno, curioso, muerta muy joven, y que, bueno, yo creo que representa bien el espíritu del libro, esta mezcla entre curiosidades, anécdotas y también algo melancólico, el recuerdo de la muerte, la reflexión sobre el paso del tiempo, el amor también, en este caso de padres a hijos. Muy bien, pues con eso terminamos. Estaba en la tumba de Annie Peyton Spence, conocida como Nancy, según rezaba la lápida, que murió el 25 de enero de 1933 a la edad de 3 años y 3 meses. Estaba enterrada junto a un hombre y una mujer, William y Margaret, que supuse que eran sus padres. Tuvieron que vivir mucho tiempo sin su pequeña, ya que murieron en 1969 y 1975, respectivamente. Era fácil imaginárselos acudiendo a ese lugar, adecentando la tumba, depositando rosas y algunas palabras que se quedaron por decir, hasta ese día en que la madre tuvo que empezar a ir sola. ¿Visitaría alguien la sepultura después de la muerte de Margaret? Tal vez no. Un enterramiento es como una flor abierta. Tiene una época, un momento de esplendor, más allá del cual los visitantes ya no se sienten atraídos. Esa tumba estaba coronada por una pequeña figura de piedra, una niña con un vestido, con los ojos cerrados y las manos unidas en oración. Sobre su hombro derecho, un arco de plumas de piedra congelado a mitad del aleteo. Un monumento así podría considerarse sentimentaloide, una noción de la muerte típica de Disney. Yo prefiero pensar que era un consuelo para sus padres. Había una lápida muy similar en la tumba de mi hermano pequeño, al que perdimos cuando tenía 14 meses. Los padres de Nancy, como los míos, habían querido darlo todo por su hija y entregarle, como último regalo, algo precioso. La lápida de Nancy era un símbolo de todo el cementerio. Un querubín al que le falta un ala refleja el aspecto de este lugar, destrozado y aún así bello.